Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a entrar en la palabra de Dios y he titulado a este estudio de la palabra de Dios, tu verdadero enemigo. ¿Cuál es tu verdadero enemigo? Nosotros, principalmente los que conocemos de la palabra de Dios, nos han dicho pues que la vida es una lucha, que vamos a ir de victoria en victoria, que estamos en guerra, que estamos en media batalla, y todos nos hablan de equiparnos. Pero ¿contra quién estamos peleando? ¿Cuál es el verdadero enemigo? ¿A quién le echamos nosotros las culpas de todo? El ser humano trae algo natural, y lo veo, cuando yo quiero ver si es algo natural, observo niños, porque los niños vienen como con toda la inocencia a enseñarnos un montón de cosas de cómo vienen estructurados. Y los niños rapidito, cuando comienzan a hacer algo que no deben hacer, buscan un culpable. Si alguno quiebra algo y dice, ¿quién quebró esto? Siempre el hermanillo pequeño, él. O si no, es que él me empujó, es que él hizo esto. Y casi siempre nosotros naturalmente, cada vez que nos vemos contra la espada o la pared, buscamos saber a quién le echamos la culpa. En Génesis 3:11, en el primer pecado de la humanidad, dice Dios, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? Le dijo a Adán. Preguntó Dios, ¿acaso has comido del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó, comí, contestó ella. Ahí vamos tirando la bola para atrás. Ah, ¿qué pasó? La mujer que me diste por compañera. Y la mujer, la serpiente. Y la serpiente se quedó como Chespirito, viendo a ver a quién le decía. Porque vamos tirándonos la bola. Vamos viendo a ver cómo justificamos nuestro error, echándole la culpa a alguien. Actualmente vemos muchas personas luchando en su vida espiritual y echándole las culpas y dicen, es que si yo tuviera una esposa diferente, yo sí podría ser un buen cristiano. Es que si mi esposo fuera como tal, yo sí podría hacerlo. Es que si yo tuviera esto, sí podría hacerlo. Entonces estamos buscando una justificación para explicar por qué no estamos haciendo lo correcto. Y cuando los hijos de Adán y Eva, Caín mata a Abel, pasa lo mismo. Caín mata a Abel, el Señor le dice, ¿qué pasó con tu hermano? Y dice, ¿acaso soy yo el guarda de él? ¿No se puede cuidar él solo? O sea, yo no tengo que ver con eso. Lo había matado y justificaba que el otro se podía cuidar solo. Yo les confieso que yo he sido bueno para echarle la culpa a alguien. Amén. Hay otro socio por ahí, gloria a Dios. Ya no estoy tan solo en el mundo. Yo desde niño siempre busqué echarle las culpas a alguien. Me hice experto. Saqué una maestría y 2 doctorados en echar culpas. Siempre que me veía no, es que mi hermano, no, es que mi mamá, no, es que la maestra, no, es esto. Hay personas que hasta llegan con un ticket en la mano y le echan la culpa al policía. ¿Pero por qué? Es que veníamos todos y me agarró a mí. Bueno, tuviste suerte, pero estabas haciendo lo malo. No, es que por ser hispano me agarró a mí. No, es que estás haciendo lo malo. Y buscamos y nos refugiamos. Y hay un montón de personas víctimas y que dicen que son víctimas inclusive de racismo, pero es que los agarran haciendo cosas malas. Yo no digo que no existan personas racistas, pero a veces nos cobijamos de una forma muy sencilla y decimos, no, es que vea, por la pinta que tengo me agarraron. Recuerdo una vez que viajé, tenía que ir a la cárcel en Costa Rica y me encontré a un muchacho colombiano y ya hicimos amistad y le digo, ¿y por qué estás aquí? Y me dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Por ser colombiano. Le digo, ¿de verdad los colombianos los meten todos a la cárcel? Y me dice, no tuve tan mala suerte de que entrando al país, como soy colombiano, me requisaron y me encontraron toda la droga que traía. ¿Verdad que es fácil?
buscar a quién le echamos la responsabilidad. Y es que cuando nosotros le echamos la responsabilidad a alguien, nos sentimos justificados. Hay personas que dicen, pues yo tomo mucho licor porque soy de sangre alcohólica, porque vienen los genes, viene por esto, viene por lo otro. Vea, yo hago esto, yo le pego a mi esposa porque es que es como una tendencia familiar. Y seguimos haciendo lo incorrecto y haciendo lo incorrecto, pero nos justificamos. Entonces cuando nos justificamos nos sentimos bien. Bueno, ya expliqué. El que hizo mal fue el policía que me hizo el ticket. Porque aunque venía tan rápido, todos venían rápido, pero es un racista y me agarró a mí. El pobre policía ni siquiera puede diferenciar a veces. Pero cuando hacemos algo en contra de Dios, establecemos un distanciamiento. Y quiero hablar sobre el pecado. El pecado es una palabra tan usada y tan amplia que a veces nos hace ver como un monstruo. Dice, oh, el pecado, o la parte pecaminosa. El pecado es algo que nos separa de Dios. El pecado se define como perder el camino. Cuando yo peco, me voy apartando de Dios. Y entre más peco, más me voy apartando de Dios. Cuando Dios deja mandamientos y cuando Dios establece mecanismos para no pecar, no es que nos complica la vida, es que Dios está estableciendo mecanismos para que no nos apartemos de Él. Yo cuando me toca a veces ir al mall o a algún lado con mis nietos, yo tengo que andarlos agarrados, porque yo necesito que estén cerca de mí, porque en el momento que ellos se alejan de mí, entran en peligro. Y a veces ellos no me entienden, y no me retuercen la mano así para que yo lo suelte. Pero yo sé que no lo debo soltar porque él entra en peligro. A lo mejor dice, qué abuelo más malo, ¿verdad? Me trae agarrada la mano y me duele y no me da libertad, y yo soy un hombre libre y quiero hacer lo que quiero con mi vida. Pero yo sé que si lo suelto, él entra en zona de peligro. Dios sabe que si nos suelta, entramos en zona de peligro. Entonces nos da una serie de recomendaciones para que no entremos en esa zona. Cuando pecamos, nos comenzamos a separar de Dios. El pecado es un abismo que se va haciendo cada vez más y más grande, hasta el momento que ya prácticamente no tenemos comunión con Dios. Dice Isaías 59, he aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para oír. Entonces, ¿quién nos separa del amor de Dios? ¿Quién nos aparta de la bendición de Dios? ¿Quién nos aparta de la gracia de Dios? El pecado. No es que Dios se va porque pecamos. No es que Dios dice, uy, ¿cómo peca? Me le voy corriendo. No, es que el pecado ejerce distancia, establece distancia. Y quiero explicarles que el pecado, con o sin intención, establece distancia. Hay naciones completas que viven en pecado y están sufriendo el vivir lejos de la gracia de Dios. Vemos todas las naciones del Oriente. Vemos naciones completamente en guerras, en masacres, en hambres, en pestes, que viven casi como animales, porque son naciones que durante siglos se han apartado y se han apartado y se han apartado de Dios. Entonces no es que la mano de Dios se ha cortado para con ellos, es que han formado un abismo, se han ido tan lejos, tan lejos, tan lejos, que ya es imposible que haya comunión. Cuando el hijo pródigo se va de su casa, él se va. ¿Y qué hace el padre? Dice que todos los días sale a esperarlo. El amor del padre es tan grande que está esperando, pero no hay comunión porque el hijo está lejos. Y el padre no puede ir tan lejos a traerle porque nos dio libertad de escogencia sobre nuestras propias decisiones. El padre pudo haber mandado a los oficiales y arrestarlo y traerlo, pero así no es el sistema de Dios.
Recuerde que Él puso libre albedrío para que nosotros decidiéramos buscarle por nuestra propia conciencia y nuestro propio deseo. Entonces, hasta que el Hijo reacciona, comienza a eliminar ese espacio de pecado, ese distanciamiento, cuando Él comienza a caminar hacia la casa del Padre. Cuando nosotros hemos reaccionado, cuando nosotros reaccionamos de lo que es el pecado y nos comenzamos a apartar de Él, comenzamos a acercarnos a Dios. Nos vamos a acercarnos a Dios. Cuando, en la medida que comenzamos a acercarnos a Dios, comenzamos a disfrutar de su gracia. Una de las cosas más grandes que nosotros recibimos cuando somos perdonados es la paz. ¿Y cuántas personas con solo acercarse un poco a la presencia de Dios dicen: yo siento una paz tan diferente, yo me siento tan conectado con Dios? Bueno, ya esos son los beneficios de acortar la distancia. Entonces, el pecado forma un distanciamiento enorme. El pecado nos va alejando, nos desvía. Cuando yo voy a una ciudad que no conozco, y yo pongo el GPS, yo establezco mi destino. Y normalmente el GPS me dice inclusive a qué horas voy a llegar, si cumplo los parámetros que me establecen. Entonces me dice: bueno, vas de aquí para Houston, vas a durar 6 horas 59 minutos. Cada vez que yo me salgo de la ruta, yo alargo el tiempo. Se sale uno para una gas y se comienza a comprar algo y de todo. Ya cuando me monto otra vez al carro, ya no eran 6 horas 59, sino ya voy a llegar a las 7 o a las 8. Y si por ahí digo, voy a conocer esa ciudad, entre más me voy entreteniendo, más largo estoy haciendo mi camino. Entre más me salga yo del plan de Dios, más largo estoy de llegar al objetivo que Él tiene para mí. Y hay muchos hombres y mujeres que mueren sin lograr establecer lo que Dios les dijo que hicieran en este mundo, porque se desvían y se desvían. Y has oído cuando uno se desvía, que comienza el GPS que hasta cae mal, que comienza a decirle: agarra otra vez a la derecha, vuelve a meter a la derecha, y uno, qué necio, yo sé lo que estoy haciendo. Y va uno para allá, oye, vamos a comprar, y tiene que a veces que apagarlo, porque está recalculando, ay, qué necio. Así nos ponemos con Dios. Muchas veces Dios advirtiéndonos: te estás yendo, te estás perdiendo, ay, que yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, y uno no sabe que lo que está es perdiendo el tiempo, porque se está apartando del propósito y del plan de Dios. Dice Romanos 7:15: no entiendo el resultado de mis acciones, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Hablábamos hace unos días que la naturaleza del ser humano es pecar. A los niños los llevamos a las clases de escuela dominical, pero ningún niño se tiene que llevarlo a clases de pecador. ¿O habrá una escuela donde les enseñen a pecar? ¿Habrá aquí alguna iglesia que le vamos a explicarles cómo se peca, cómo se miente, cómo se pellizca, cómo se golpea? ¿Verdad que eso lo traen programado? Y más que programado. El pecado, y Pablo está hablando, dice otra versión, del pecado que mora en mí. Porque dice: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Nosotros tenemos una lucha fuerte porque en nuestro ser le gusta pecar. Y pregunto lo que pregunté hace 15 días, a ver cuántos se acuerdan. ¿Creen ustedes que pecar es bonito? Por supuesto que sí, y bien bonito. Y entre más feo el pecado, más bonito, ¿verdad? Si no fuera bonito, nadie pecaría. Cuando te sale una oportunidad de esas, uy, es que se lucha para librarse del pecado. Leía la historia de José, y dice José que cuando la mujer lo seduce, era un muchacho que había estado esclavo
había estado en la cárcel, había estado a punto de ser muerto. De un momento a otro llega a una mansión, lo hace prácticamente el manager de la mansión, y la esposa del jefe de Potifar comienza a seducirlo. Esas mujeres prácticamente vivían para ser bellas, que tenían tanto dinero, y era un culto hacia ellas. O sea, era una tremenda tentación. Yo no creo que a José, cuando le sale esa mujer, dice: uy, qué asco. ¿Sabe por qué no lo creo? Porque dice que él huyó desnudo, y a nadie lo desnuda sin darse cuenta, ¿verdad? Ni yo a mis nietos los logro quitar la ropita, porque es un forcejeo, ¿verdad? Cuando les tengo que cambiar el pañal. Para que este hombre saliera desnudo, tuvo que haber estado luchando tamaño rato. Ay, que no estés casada. Ustedes, ay, pero qué bonita, qué mirada, qué ojos, lo que me dijo. Ay, qué rico. No. Y así lo fue quitando las prendas. Claro que el temor de Dios hizo que corriera. Yo no le recomiendo que hagan lo de José, porque creo que José es uno entre varios millones de los que logran salir corriendo en el último momento, pero que luchó contra una atracción natural nuestra, es cierto. Yo gracias a Dios, a pesar de que yo probé por curiosidad alguna vez la marihuana, yo gracias a Dios nunca tuve adicción a ninguna droga. Pero yo a veces pienso, qué difícil debe ser para una persona que haya tenido adicción a una droga sus momentos de crisis. Debe ser una lucha tremenda, todo un cuerpo casi exigiéndole, todo un cuerpo diciéndole que lo haga, todo un cuerpo pidiéndole por lo menos un poquito. Por eso a veces nosotros no podemos ser tan duros con alguien que está luchando. Por eso es que la palabra de Dios dice que no juzguemos los unos a los otros, porque a veces que ves caer no sabes la lucha tan terrible que tiene para caer. Porque lo que para mí es sencillo superar, a lo mejor para el otro es tan difícil, pero tan difícil, y cae, porque el pecado es una complicación para el ser humano. Quiero referirme a la historia de David en su pecado. Dice 2 Samuel 11: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías el Eteo. Y envió a David mensajeros, y la tomó y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Estamos en la clásica historia que posiblemente la mayoría lo sabemos. David era un hombre de Dios, era un hombre lleno del Espíritu Santo, era un hombre que desde niño había sido apartado por Dios para ser el rey legítimo de Israel. Era un hombre que con una autoridad tan grande que donde tocaba el arpa, los demonios huían de él. Era un hombre que el Espíritu Santo lo tomaba y podía agarrar un león, un oso, y romperlo y despedazarlo, aún siendo un muchacho. O sea, no estamos hablando de un hombre malo, estamos hablando de un hombre de una tremenda comunión con Dios, pero que en su naturaleza vivía lo que vive en nuestra naturaleza: la tendencia al pecado, la tendencia a hacer lo prohibido, el deseo de llegar a donde no podemos llegar. Este hombre derribó al gigante, este hombre le dio las mayores glorias. Él motivaba, la presencia de Dios era tan grande para con él, que él caminaba al frente del ejército, y el ejército, con solo saber que iba a David, ya sabían que la victoria iba a ser segura, porque la presencia de Dios estaba con él. Esto me recuerda a muchos hombres de Dios poderosos hombres de Dios, que Dios los ha utilizado para levantar y hacer grandes milagros y señales, que han construido una organización a veces mundial,
que han hecho que miles o millones de personas escuchen el mensaje de la palabra de Dios. Pero al final de cuentas son hombres que luchan contra su debilidad. Y no hay una sola persona en este mundo que no luche contra su debilidad. No hay uno. Cuando usted ve a alguien que con solo levantar su mano, la gente diga, es un simple hombre. Es un hombre que está luchando. Siempre me impresionó tanto leer sobre un evangelista, un viejito. Y él decía, ya tenía como 70 y el resto de años, y dice, aún, cada vez que ando evangelizando y llego a un hotel, lo primero que hago es que extiendo la toalla y la pongo sobre el televisor, para acordarme que es prohibido encender el televisor. ¿Creen ustedes que es pecado encender un televisor en un hotel? No. Pero en la debilidad de este hombre había un grave peligro a través de la pornografía. Y aún siendo un hombre de 76 años, luchaba contra su debilidad. Y qué honestidad de hombre de hacerlo y de decirlo. Y yo creo que muchos de nosotros a veces hemos caído porque nos falta honestidad con nosotros mismos y por jugar de lo que jugó David, de peligroso. ¿Cuál fue el problema de David? ¿Qué lo hunde a David? Dice el primer versículo: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. El deber de David en ese tiempo era salir a la guerra. Pero ya había tenido tantas victorias que ya seguro dijo, ya esta gente se la juega sola, ya no es necesario. Puedo darme un descanso, puedo darme un relax, puedo dejar de hacer lo que sé que tengo que hacer. ¿Saben que la caída de los cristianos es dejar de hacer lo que saben que tienen que hacer o que tenemos que hacer? Nadie se cae sin antes deslizarse. Nadie va corriendo y pega un brinco y pega la cabeza. Algo nos resbala, algo nos descuida y después viene el golpe. David se enfrenta a una situación como usted y yo todos los días, una tremenda tentación para que no hagamos lo que tengamos que hacer. Y simplemente él dice, ¿qué tiene de malo que me quede descansando? ¿Qué tiene de malo hacer X cosa? ¿Qué tiene de malo ir a tal lugar? ¿Qué tiene de malo juntarme con tal persona? ¿Qué tiene de malo cualquier cosa de estas? Y comenzamos a convencer, eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Yo eso lo domino. Dígame si estoy pecando. Alguien me ha llegado a decir, pastor, pero dígame con la Biblia qué tiene de malo lo que estoy haciendo. Y uno le dice, pues no tiene nada de malo, pero estás abriendo una terrible puerta. Estás jugando con tu debilidad. Y mientras se fue el ejército a pelear y estaban todos luchando como tenían que luchar en la guerra, mientras muchas veces todos estamos en la iglesia adorando, alabando, llenándonos de Dios, de autoridad, de poder para lo que viene la semana, habrá otros que están simplemente en la casa y dicen, no voy a la iglesia hoy. Está rico para quedarse descansando. Y en el tiempo de hacer lo que tenemos que hacer, aflojamos. No tiene nada de malo no ir a la iglesia. No tiene nada de malo descansar un tiempo. Pero ten cuidado, porque hay alguien que va a aprovechar esos momentos para ministrar otra cosa en ti. No juguemos con el pecado, porque el pecado es más fuerte que nosotros, porque es nuestra naturaleza. Tuve un amigo en Costa Rica que era un hombre, se había metido en un alcoholismo terrible, y Dios lo sanó y lo rescató, y era un testimonio precioso de ese hombre. Pero un día llegué a la casa de él y me invitó a la casa, y entrando, casi que el primer adorno que había era un botellón de licor. Parecía un florero.
Y a mí me causó, me llamó la atención. Digo, wow, qué manera, ¿verdad? ¿Y esto qué es? Yo creí que era algo para limpiar el piso. Y me dice, pastor, eso es un trofeo que tengo, que todos los días me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Y le digo, mijo, no deberías guardar esos trofeos, porque el día de mañana puedes tropezar en él. Y me contaron hace 2 años que tuvo una crisis y se tragó el botellón. Y no solo uno, creo que se tragó como unos 4 más. Casi se muere. A veces nosotros jugamos de valientes con el pecado que nos ha doblegado. Y le echamos la culpa a quien sea, pero no sabemos que es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y cuando dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, somos muy débiles ante nuestros principales enemigos. David se queda en casa, y yo creo que amanece, y es muy posible que amanece, y como era un adorador, lo primero que hace, ay Señor, gracias, qué día más lindo me diste. Tenía tiempo de no amanecer con tanta paz. No hay un solo hombre en Jerusalén, solo yo. Y sacó su arpa y venía cantando y alabando a Dios, porque era un adorador. No creo que David en ningún momento pensara, voy a quedarme a ver qué malo hago. No, simplemente no voy a hacer lo que tengo que hacer. Y se queda y disfruta. Y dice, pues no tiene nada de malo. Eso es un legalismo de estar yendo a la guerra. Esos son los legalistas. Yo puedo darme mi feriado de vez en cuando. Y en una de esas va y pasa y frena. ¡Wow! ¿Qué estoy viendo? Y veo a una mujer desnuda bañándose. Por el conocimiento que tenemos de la personalidad de David, podríamos decir que David tenía una fuerte tendencia a enamorarse de las mujeres. Tenía muchas esposas, muchas concubinas, era un apasionado. O sea, nos habla de una debilidad fuerte con respecto al asunto de las mujeres. Pero él se mete en la boca del lobo y él comienza a ver y comienza a codiciarla y dice, no hay nadie, y la manda a llamar y la seduce, duerme con ella. Solo porque dejó de hacer lo que tenía que hacer. Solo porque se dio libre en su vida. Vean cuántos cristianos no han caído simplemente porque se han apartado un poquito de Dios. Simplemente. Y han dicho, no, la verdad es que vean, no tiene nada de malo. Dígame con la Biblia en la mano, ¿qué tiene de malo ir a una discoteca? Me han dicho, no, pues no encuentro ningún versículo que diga no vayas a la discoteca, ni mucho menos que diga no vaya a Mangos. ¿Cuántos van a Mangos? Lo vieron por internet. No, yo no le puedo decir a alguien, vea, es prohibido, o te va a caer un rayo. No, pero simplemente le puedo decir a una persona, hay alguien dentro de ti que está luchando en esos ambientes. ¿Y cuántos han llegado simplemente por despejarse y han terminado en adulterio? Han terminado en una situación de destrucción de una familia. Han terminado en un pleito. Tuvimos un pastor, amigo nuestro, que un día entré a una reunión en la oficina y él venía saliendo y me dice, ¿cómo estás? Y venía con una cara de derrotado. Aquí más o menos, pastor. Ya pronto vas a escuchar noticias mías, me dijo él nada más. Y yo le dije, espero que sean buenas. Y me hizo, y se fue. Entonces yo comencé a buscar la noticia, ¿verdad? Tocó mi área débil y comencé a buscar la noticia. Resulta que este hombre era pastor y había caído en adulterio, y ese día estaba entregando sus credenciales. Venía a entregar todo porque se iba, abandonó su casa, su esposa, sus hijos y se fue. Y cuando yo pregunté, ¿pero qué le pasó? Uy, casi digo el nombre, es que ustedes lo conocen, para que investiguen. No, vive muy largo. Y digo, ¿qué pasó con él?
Y dicen, vea, lo más increíble, el hombre estaba bien y recibió un mensaje de texto equivocado. Y en el mensaje de texto, una mujer le escribió y le dijo, ¿cómo estás, mi amor? El mensaje no era para él. Y dice que el hombre anduvo con el teléfono todo el día. Ah, me dijeron mi amor. ¿Quién será? Y comenzó a acariciar. ¿Qué será? No tengo este número registrado. Y dice que luchó, no sé si 1 o 2 días. Yo me lo imagino acostado viendo su telefonito. Ay, es que le digan mi amor a uno después de los 40 años de es un trofeo. O sea, alguien que no sea la esposa, ay, mi amor. Como que se le comienzan a activar las hormonas desde el dedo gordo del pie hasta la coronilla. Y dice que ese hombre lucha 2 días hasta que seducido contesta. Y dice, oye, simplemente por curiosidad. Y le contesta y dice, no soy tu amor, pero podría serlo. Un pastor. Simplemente para jugar un poquito, para recordarme cómo eran los viejos tiempos. Y ya había todo un plan. Y ese hombre se liga con esa mujer. Terminan, no se conocían. Se comenzaron a textear, mantuvieron una relación por mensajes de texto, no sé, de 3 a 4 meses. Y donde él decía, pues no, estoy jugando jovencillo, ni la conozco, ni me importa. Pero ya se hablaban, se vieron. La mujer dejó a su esposo, él dejó a su esposa, se unieron. En 2 meses la mujer lo dejó porque era una enamorada también y andaba jugando con peligro, y este hombre quedó sin familia, sin ministerio, sin trabajo, solo, triste y abandonado, simplemente por algo tan sencillo. Una noche de estas, voy a confesar, hoy que no está Mayra, voy a hablar. Alguien en la puerta me cuida, cortan ahí. Pero una madrugada de esas me despierto y hace el teléfono y entra un mensaje en Skype. No recuerdo cómo se llamaba, pero era un seudónimo. Fulana de tal quiere ser su amigo. Yo me quedé viendo y digo, no me acuerdo la persona de este tipo. Y comencé a luchar. ¿Será conocido? ¿No será conocido? Y le doy a aceptar. Hasta que el dedo se me hacía así, ¿verdad? Del miedo. Si quiere ser mi amigo, al menos la evangelizo, ¿verdad? Y le doy a aceptar. Inmediatamente dice, ¿quieres ver mis fotos? Y ahí sí sentí un frío que me bajó ahí. Y yo digo, apártate de mí, Satanás. Y no. Agarré a Mayra, la abracé y sellé. Y digo, no, yo no puedo jugar con esto. Esto puede acabar con mi matrimonio, esto puede acabar con mi vida, esto puede acabar con mi futuro, esto puede despedazar todos los planes de Dios. Eso es una salida del GPS que no sé a dónde me va a llegar, pero sí sé que me va a distanciar de Dios. Yo no estoy para estas cosas. Mi cuerpo decía, ¿qué tiene de malo? Lo que nos dice siempre el pecado. Sabemos que David se hunde en el pecado. Y ese jueguito de no haber ido a la guerra lo lleva ¿a qué? A pecar, a adulterar, pero lo lleva a mentir, lo lleva a engañar, lo lleva a traicionar, lo lleva a asesinar, lo convierte en un hombre terriblemente malo que él no era, pero que vivía dentro de él. Dentro de mí vive un hombre tan malo que es capaz de hacer cualquier diablura.
Por eso yo tengo que sujetarlo a la obediencia de Cristo todos los días. Por eso yo no puedo alimentarlo. Por eso yo no le puedo dar espacios. ¿Quién cree que era el enemigo de David? ¿Será Dios? Como muchos han dicho, es que Dios le pone a uno cada tentación. Es que Dios lo hace pasar a uno por cada cosa. Y la palabra de Dios nos dice: cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Nunca estas situaciones provienen de Dios. Nunca. Y hay gente que le dice: es que yo no sé si Dios sabe que soy tan débil, ¿por qué me manda estas pruebas? Pues Dios no te está mandando estas pruebas. Dios no tienta a nadie. Dios no es un provocador. Dios no juega con tu debilidad, más bien Dios sabe tu debilidad. Por eso muchas veces te habla cuando predicamos. Por eso muchas veces te habla en medio de la alabanza. Por eso es que muchas veces te habla por medio de muchas personas, porque sabe que estás siendo tentado y te advierte: cuídate, cuídate, cuídate. Dios no tienta a nadie. Decía un predicador un día: yo una vez me metí a hablar con Dios y estaba pasando unas crisis, y le dije: Señor, si usted no me resuelve esto en 24 horas, me aparto de ti. Y algunos ya me lo hacen. O sea, Dios, creen que Dios es nuestro mayordomo. Creen que Dios es cualquier cosa. Dios es nuestro Padre de amor y soberano sobre nosotros, que solo quiere el bien para nosotros. Dios no nos tienta. Dios nos está cuidando. Y muchas veces, si Dios no nos contesta, es porque Él sabe que no nos debe contestar. Porque sabe que tienes que aprender cosas, que tienes que desarrollar cosas, porque sueña contigo, porque espera que llegues al lugar donde debes llegar. ¿Creen ustedes que es el diablo nuestro peor enemigo? ¿Saben que la iglesia cristiana ha sobredimensionado a Satanás? Lo ha sobredimensionado. Hay una obra de Satanás sobre todo el mundo, que son las obras de la carne. Tiene un montón de emisarios, tiene toda una organización de pecado. Pero entiéndame, Satanás no es omnisciente, no es omnipresente y no es omnipotente. ¿Sabe que si Satanás en este momento está trabajando en España, no puede estar aquí? Y hay montones de iglesias peleándose con Satanás todos los días. Le deberían pedir el email, aceptarle una solicitud por Facebook para tener comunicación con él. Hay iglesias que viven peleando contra el diablo día y noche, y el diablo ni cuenta se da, porque el diablo desarrolló una obra. A través, hay millones de potestades, de ángeles, de gobernadores, de demonios y de todo, haciendo la obra de Satanás. Y todavía hay iglesias que dicen: vamos a alabar a Dios y hay que machacarle la cabeza al diablo. ¿Se sentirá alabado Dios? ¿Sabe que Jesucristo se paró sobre la cabeza de Satanás? ¿Sabe que lo tiene bajo control? Yo no me he hecho un mano a mano con Satanás. Yo le echo a Cristo. Yo le echo a Jesús. Yo no amenazo a Satanás, porque a eso no nos mandó el Señor. Satanás ha desarrollado una obra terrible. Una obra terrible. Y esta obra terrible lo único que está buscando es estimular el pecado que mora en ti. Porque usted es el único que puede tomar una decisión de sí o de no. Usted es el único que puede decidir sí o no. Dice Santiago 1:14: al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega su completo desarrollo, nace la muerte. Mi verdadero enemigo es mi hombre natural, y que Satanás fabricó todo un mecanismo
para que este hombre natural tome malas decisiones. Satanás no toma decisiones por mí. Dios no toma decisiones por mí. Soy yo. Soy yo. Yo todos los días recibo ofertas para pecar. Todos los días. Usted todos los días recibe ofertas para pecar. Todos los días. Pero ni Satanás ni Dios toma la decisión. La va a tomar cada uno de nosotros. Yo tuve grandes problemas en mi vida con la pornografía. Fue un área de mi vida afectada desde niño. Fue algo que marcó mi vida y me afectó tanto y me llevó a tanto pecado, me llevó a tanta situación difícil. Y aún siendo hijo de Dios y aún sirviéndole a Dios, comencé a luchar y luchar y luchar contra el área más débil de mi vida. Muchos oraron por mí y reprendieron a 1000 demonios, pero no son los demonios los que toman decisiones por mí. Mi guerra no es contra ellos. Comencé a servir en la iglesia y sirviendo en la iglesia me escapaba a ver pornografía de vez en cuando. Llegué a ser líder de la iglesia y siendo un líder de la iglesia, muchas veces los sábados en la noche estaba viendo pornografía, estimulando al hombre malo que vive dentro de mí. Iglesia, llegué a ser pastor pornográfico, luchando y buscando a ver quién oraba por mí. Sé lo que es, de una forma terrible, un sábado en la noche ponerme a preparar el sermón del domingo y terminar viendo pornografía mientras preparaba el sermón. Eso no me enorgullece para nada. Se lo digo porque yo sé que muchos tienen que escucharlo en esta mañana. Sé lo que es después tirarme al suelo, aclamar a Dios perdón y decir: Señor, ¿qué hago? Porque lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Oh cuerpo de muerte, ¿cómo me voy a parar al frente mañana? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Señor, te he prometido tantas veces que no lo hago más, que ya hasta me da vergüenza hablar del tema contigo. Y luché y he luchado, y hoy me declaro luchador todavía, y moriré luchando. Pero un día el Señor me dijo: es tu decisión, cuida tus pasos diariamente, aléjate del mal. Una de las cosas que más me ayudó fue poderle confesar esto a mi esposa, porque cuando destapas el pecado, desarmas al diablo. Cuando el enemigo te chantajea y usted expone su pecado, como que ya se queda sin chantaje. Le dije: Mayra, necesito ayuda. Mi corazón es de amor a Dios. Soy un siervo de Dios. Amo a Dios sobre todas las cosas, pero no logro salir de eso. Y si usted no me ayuda, creo que no voy a poder salir, porque necesito supervisión. No me deje solo. Si me ve metido viendo la computadora, llégueme a visitar. Pongamos la computadora en lugares visibles. Aquí tienen los passwords de mi teléfono, de mis cuentas. Quiero sentirme supervisado, porque no quiero acercarme al mal. Prefiero este momento de vergüenza que no verme derrotado por el enemigo.
Agarré los televisores de mi casa, los tenemos con DirecTV, y le puse el control para entrar. Y le digo, mira, póngale un password que solo usted sepa. Yo sé cuál es mi principal enemigo. Y sé lo que Dios dice de lo que tengo que hacer. Sé que tengo que apartarme del peligro si no quiero perecer en él. Sé que tengo que huir de las pasiones juveniles, porque eso aplica a viejos y a jóvenes. Sé que tengo que apartarme de todo lo que me aleja de Dios. Y yo prefiero hoy decírselos a ustedes, porque eso me hace más fuerte en Cristo. Porque hay un pecado que mora en mí, en mi propia naturaleza. Y en ti habrá uno o dos o más, no sé, ni le juzgo, ni me importa. Pero ese hombre con el que luchas o esa mujer con la que luchas todos los días, no la vas a vencer. No es gritándole, no es reprendiéndola, ni siquiera es orándole. Es fortaleciéndote en Cristo y es tomando las decisiones. Yo le dije, Señor, yo estoy entendiendo que tengo que acercarme a ti y que tengo que quitar todas las barreras. Yo no me estoy acercando a Dios para que me libre de la pornografía. Me estoy acercando a Dios porque quiero tener la gracia de Dios. Y cuando me acerco a Dios voy dejando todo botado. Yo vivo todos los días de mi vida en alerta contra mi principal enemigo. Todos los días. Y cada vez que estoy viendo una película, a lo mejor usted la puede ver y ni siquiera se le mueve una pestaña. A mí me podría mandar un mensaje, un dardo al corazón. Y hay películas de esas que dicen que son para de 14 años que yo no puedo mejor ver. Si soy un alcohólico, no debería tomarme ni siquiera un pastel de esos que tienen ron. A lo mejor el otro se puede tomar una copa y no le pasa nada, pero si eres un alcohólico, a lo mejor ahí está donde te hundes en tu vida. Si eres un adicto a la droga, no puedes ni siquiera tener amigos adictos a las drogas. No, es que es mi gente. No, no es tu gente. Son los que van a estimular tu peligro. Algunos quieren seguir teniendo amistad con el mundo y no se dan cuenta que ese mundo representan todas sus debilidades y tarde o temprano te van a hacer caer, porque ese pecado habita en ti. Póngase en pie, por favor, iglesia. Gloria a Dios. El único que podría juzgarnos no nos juzga. El único que podría señalarnos y decirnos pecador, malo, no lo hace. Él simplemente extiende su mano de padre hacia nosotros y nos dice: hijo, aparta todo lo que nos distancia, quita pecado de tu vida para que estemos más cerca. Venga a mí. Si vienes a mí, mi gracia te envolverá. Si vienes a mí, disfrutarás de mis beneficios. Es que si vienes a mí, tu vida tendrá sentido. Pero si sigues pecando, cada vez te alejarás más de mí. No juegues con el pecado. No juegues con tus debilidades. No juegues con tus debilidades. Pon un alto. No esperes que Dios venga a ponerlo. Somos nosotros los que ponemos el alto. Sincérese con Dios. Hable con su líder, con su pastor, con quien se sienta confianza. Exponga su debilidad. Cuando exponemos nuestra debilidad, nos comenzamos a hacer fuertes. Ahí empieza la restauración.
Yo quiero mantenerme fuerte en Dios, pero todos los días peleo con mi mayor enemigo, que vive dentro de mí. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres grande y poderoso, Señor. Señor, y tú nos tienes en esta mañana aquí, donde hemos venido a alabar y adorar tu nombre. Pero tú tienes, porque hay un mensaje para nosotros en esta mañana. Tú conoces a tus hijos y tus hijas que han venido hoy, y tú sabes con qué lucha cada uno de nosotros. Es hora de cambiar nuestra historia, Señor. Es hora de cambiar mi vida. Señor, redarguye en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Evidencia en sí mismo cuáles son sus áreas más débiles y conduce a estas personas a que tomen las decisiones correctas para que se aparten del pecado y te sigan a ti, Señor, para que la distancia del pecado se achique y obtengamos tu gracia. Espíritu Santo, trabaja con cada uno de nosotros, fortalécenos en nuestra debilidad y haznos fuertes en Cristo, Señor. Yo declaro bendición sobre hijos e hijas tuyas en este lugar que están en una lucha continua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle un buen aplauso al Señor. Que Dios les bendiga mucho.